este día acerca de la oración, el motivo por qué debo orar y la respuesta a la oración, según la palabra. Si podemos buscar ahí en nuestras Biblias, Salmo 55, 16 y 17. Salmo 55, 16 y 17. Sí, 16, 17. Dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Las escrituras están repletas de exhortaciones a orar. Y a menudo, al par de estas exhortaciones, también están las promesas que recibiremos por medio de la oración. Y ejemplo lo dice en Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero sin embargo, esas oraciones que hacemos muchas veces eh, no tenemos la respuesta ahí al momento. Nos damos cuenta que oramos y oramos y no está la respuesta al momento. Porque no es en nuestro calendario, es decir, no es en nuestro tiempo que Dios responde una oración. Por razones que son sumamente sabias y misericordiosas y justas que nosotros desconocemos. Entonces hoy vamos a aprender, como el título del mensaje le pusimos, vamos a aprender cuál sería el motivo de la oración, correcto, según la Biblia, o algunos, porque hay muchos motivos, pero lo que traemos hoy, motivos de la oración y la respuesta a las oraciones, cómo Dios responde nuestras oraciones. El motivo de la oración. Uno de los mejores teólogos de este siglo XXI, ya él murió hace unos años, llamado R.C. Sproul, apellido Sproul. Él tiene un libro, un pequeño tratado acerca de la oración, y voy a usar algunas cosas para el tema que vamos a hablar de la oración. Y él decía que la vida cristiana es la piedad nacida de la obediencia a Cristo. Y esto podríamos resumir, decir, podría significar la piedad, para el que no entiende el término piedad, es una vida que desea vivir para Dios, para hacer lo que Dios manda y para vivir agradándole a Dios y en obediencia a Dios. Entonces, esta piedad, pero nacida de la obediencia. Entonces, la vida cristiana al final podría resumirse en esto: es vivir en una vida que agrada al Señor o que desea agradar al Señor en obediencia. Pero aquí está el problema, la obediencia. ¿Cuántas veces intentamos obedecer? ¿Cuánto desea nuestro nuevo ser creado según Dios obedecer? Y muchas veces no podemos obedecer. Entonces Sproul dice que la oración produce y cultiva la obediencia. La oración nos ayuda y pone nuestra vida en una disposición para obedecer. Porque nosotros muchas veces tenemos el deseo, pero no podemos hacerlo. Tenemos la disposición, no podemos. Pues la oración, uno de los motivos por lo que deberíamos orar, es porque ella nos ayuda a obedecer lo que Dios nos manda, lo que Cristo nos manda en su palabra. Cuán difícil es obedecer, hermanos. Y lo vamos a ver desde el primer hombre creado, Adán. ¿Qué pasó con Adán? Desobedeció. Este es el pecado del Edén, del paraíso, la desobediencia. Dios dijo una cosa y ellos hicieron otra. Por no decir que fue Eva la que desobedeció. Vamos a dejarlo ahí. Adán desobedeció, el hombre, la cabeza, el que había Dios instituido, el que a Dios le había dicho, quiero que hagan
coman de todo lo que está aquí, que disfruten, tienen comunión conmigo, todo esto es suyo, pero de esto no quiero que coman de este árbol. La desobediencia empezó, ¿no? Es difícil la obediencia. Por eso la oración es importante para acercarnos a esa obediencia. Por ejemplo, no sé si le pasa a usted, mis hijos, muchas veces cuando le hablo, le digo algo, les pasa algo, yo le digo, pero yo te he dicho que esto no se debe hacer así, debes hacerlo de esta manera, o no lo hagas más para que no te pase. Y ahí tanto Lauren como Esteban empiezan a llorar en algunas ocasiones, me ha pasado. Dicen, pero papá, es que yo no puedo, es que yo quiero hacerlo, pero no puedo, yo hago otra cosa. Es decir, hay algo en los niños que tú lo ves muchas veces haciendo cosas súper malas, que tú digas, pero ¿cómo puedes hacer eso? Y le preguntas, lo regañas, le enseñas, pero ellos no pueden muchas veces hacerlo. Hay algo, un instinto en ellos que hace lo contrario. Y lo ha dicho así mi propio hijo Esteban. Papá, es que no puedo, yo quiero hacerlo, eso es bueno, pero no puedo hacerlo. Pues entonces nosotros, hermanos, vamos ahora a aplicarlo a nosotros. ¿Cuántas veces conocemos lo que la palabra de Dios nos manda, nos dice? Sabemos lo bueno, dice la Biblia, que la palabra de Dios es justa y es perfecta. Sabemos lo bueno que es la palabra de Dios y su ley, pero no podemos obedecerla. ¿Cuánto desearíamos? En Deuteronomio 5, capítulo 5 dice así, versículo 29. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. El problema es que el pueblo de Dios nunca estuvo con esa disposición para obedecer. Y nos pasa muchas veces a nosotros también, hermanos. La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida. Y no obstante, no hay un deber del cristiano que esté más descuidado. Así lo dice Sproul en su libro. La palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas. Pero si hay algo que nos ayuda a obedecer esa palabra de Dios, acercarnos y pone en nosotros una disposición para obedecer esa palabra, es la oración. Cuando no estamos orando, muchas veces no logramos vivir como lo que estamos leyendo. Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos viendo exhortaciones hermosas en la palabra de Dios para vivir como iglesia y no estamos logrando hacerlo, no estamos viviendo como lo dice ahí. Pues uno de los motivos es la oración. Al pastor Felipe le gustan mucho las frases, ¿no? De idiomáticas de cada cultura, cada país. Y ahí es cuando nos preguntan, ¿cómo te va, mi hermano? ¿Cómo te va? Y ahí nosotros decimos, bueno, ahí voy tirando, ¿no? Así los cubanos, la cosa está mala, ¿no? Y así, y son frases que a veces sin querer, en cada país las usamos, ¿no? La cosa está difícil y todo esto. Pero ciertamente, si la oración ocupara un lugar muy o bien importante en nuestra vida, esas frases no deberían estar. Porque nosotros estaríamos todo el tiempo hablando con aquel que puede todas las cosas, como los cantos de hoy han predicado ya. El Dios de lo imposible, el Dios que todo puede cambiar. Entonces esas frases así que normalmente se nos pega mucho, no estarían, porque sabemos aquel en el que confiamos y en el que tiene todo bajo control. Pero para los que sí oran, los que sí tienen esta buena disposición para la oración y dicen, pero yo oro siempre, estoy orando y no recibo respuesta o las cosas no me van tan bien muchas veces. Como dice Deuteronomio 5, si tuvieran este corazón y vivieran de esta manera siempre y obedecieran mis mandamientos siempre, todo les iría bien. Pero ¿por qué yo oro, hermano? ¿Por qué yo oro y vivo orando y las cosas no me salen tan bien? Pues entonces, ¿qué diríamos de Daniel? Un hombre que oraba 3 veces al día. Y que cuando le dijeron, no puedes orar,
No puedes orar a tu Dios porque si no vas a morir. Si no, vas a pagar el precio de estar orando a ese Dios. Solamente se puede orar al rey. Entonces, ¿qué dijo Daniel? Pues yo voy a seguir orando. No lo dijo, solamente le dijo, ustedes no pueden hacer nada, yo voy a seguir orando. Y fue echado al foso de los leones. Y oraba 3 veces al día. Entonces, no hay excusa para cuando estamos orando y somos hombres o mujeres de oración y hay cosas que están yendo mal en nuestras vidas, no es esto excusa para dejar de orar. Sigamos orando. Ana, la madre de Samuel el profeta, la tuvieron ¿por qué? Por ebria. Ella estaba orando, derramando su corazón delante del Señor. Necesitaba, quería un hijo, no tenía hijo. Y la tuvieron por ebria, pero ella siguió orando y recibió también lo que estaba pidiendo. Pablo y Silas en la cárcel oraban después de ser azotados, después de ser puestos presos por predicar el Evangelio, pero también allí hubo una liberación. Entonces, cuando somos hombres, mujeres de oración, no importa, hermanos, si estamos pasando por problemas todavía, la liberación vendrá, la ayuda vendrá. No en el momento que nosotros deseamos, pero vendrá. Y en todos estos ejemplos hay un principio que se cumple, y es que la oración, en primer lugar, es para la gloria de Dios, y en segundo lugar, para nuestro bien. Es decir, cuando Dios responde a esa oración, lo primero que va a pasar es que su gloria va a ser exaltada, su nombre va a ser exaltado y luego vendrá nuestra liberación en esa misma gloria. Y eso lo vamos a ver en el versículo o en la vida de Daniel. Vamos a leerlo. Daniel 6, 25, 28, para que vean qué hermoso esto que pasó luego de la liberación de Dios a la vida de Daniel. Daniel 6, 25 al 28. Dice que una vez que el rey Darío vio lo que Dios había hecho con Daniel, que le había guardado de los leones, el, rey el joven Daniel fue echado en el foso de los leones y el rey no dice que no pudo dormir esa noche y fue temprano en la mañana y le preguntó, Daniel, ¿tu Dios te ha podido, a ese que oras continuamente, te ha podido librar de los leones? Y cuando el rey vio esta liberación, dice el 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, vemos como la oración siempre tendrá una respuesta, siempre, pero no en tu tiempo y no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y primero para la gloria de Dios. Aquí se exaltó el nombre de Dios, el único Dios verdadero. Y luego dice que Daniel, en el 28, prosperó durante el reinado de Darío y bueno, luego podríamos seguir leyendo la historia de Daniel, todo lo que Daniel, las profecías que luego vinieron por la persona de Daniel acerca del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la oración es para su gloria y para nuestro bien. Si estamos orando y no hay respuesta, no es motivo para parar. Sigamos orando y vendrá la respuesta de Dios. Esto es uno de los motivos de la oración. Pero no hay un solo motivo de oración. Es decir, no solamente vamos a orar cuando tenemos problemas. No solamente nos vamos al lugar de oración cuando queremos que Dios nos responda. Jeremías 33, 3. Todos conocen este versículo, lo hemos escuchado. Clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Dios seguro va a responder la oración, pero el motivo principal o el primero es para su gloria. A partir de ahora, la oración debe dejar de ser algo como que nos pese. Oh, hay que orar. Bueno, tengo que orar. Es difícil. Claro que es difícil. La oración no nos gusta. A la carne no le gusta la oración. Y la oración, cuando cuesta, entonces ahí estamos realmente viendo que hay una batalla. Pero esa batalla es buena librarla, hermanos. La oración es necesaria. El motivo de la oración ya no debe ser solamente para que Él me responda o para que Él escuche mi clamor y me responda rápido, sino para que Él reciba gloria. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, he aquí en el versículo 6, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Aquí está el fin de esta respuesta o esta oración que vemos aquí en la Biblia respondida. El fin es liberarnos del pecado. Esa es la mayor sanidad. Ese es el mejor milagro que puede ocurrir en nuestras vidas. No solamente vamos a buscar una liberación y una ayuda para un problema, vamos a buscar la liberación, la más grande que pueda existir en nuestras vidas, y es del pecado. Dice, yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y me será, dice la palabra, a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Aquí volvemos a ver, mis hermanos, como el fin de la oración, cuando Dios te incita y te dice, ora, clama y búscame, no es solamente para Él responderte y ya. Su nombre tiene que ser exaltado. Su nombre tiene que ser enaltecido. Y entonces en ese momento el bien que va a venir para tu vida va a ser un bien grande. Y ante todo, mi hermano, el bien que viene a nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados. Otro motivo de la oración: soberanía y providencia de Dios. Nada se escapa de la mirada de Dios. Nada traspasa los límites de su poder. Dios tiene la autoridad en todas las cosas. Sproul decía en este libro, si tan solo un instante yo pensara que una molécula anda por ahí sola, dando vueltas sola, sin la voluntad y la autoridad de Dios, el cuidado de Dios, yo no podría dormir esta noche, decía Sproul. Y así deberíamos pensar. La autoridad de Dios, el gobierno de Dios, el poder de Dios es sobre todas las cosas. Y ni una molécula, nada, ni un polvito, ni un pequeño cabello de nuestra cabeza cae sin que sea la voluntad de Dios. Y podríamos ir Génesis 17:1, Jeremías 32:17 y muchos versos de la palabra, Salmo 139, Génesis 18:14. Ahí hay, por toda la palabra vamos a ver el poder de Dios y la grandeza de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cuando se le presenta a Abraham, él dice, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el creador de los cielos y la tierra. Lo vemos en Jeremías 32:17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Entonces, si yo conozco que tengo un Dios soberano, un Dios todopoderoso, ese es un motivo para la oración. Porque entonces imagínese, hermano, cuántas cosas ahora nos ponemos a pensar, cuántas cosas hay en nuestra cabeza que nos están molestando, cuántas cosas hay en nuestro día a día que nos están causando mal, tristeza, dolor, preocupación. Pero tenemos un Dios soberano,
un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Entonces, hay un motivo de oración, o más de uno ya, que tenemos un Dios que todo lo puede. Entonces yo debería ir a orar, porque tengo un Dios que todo lo puede y un Dios que debe recibir la gloria cuando trae la liberación. Si conozco todo esto, y Él es quien domina todas las cosas de tal manera que ni una molécula puede andar suelta sin su poder y sin su voluntad. Entonces puedo hacer mía la palabra que dice en Primera de Tesalonicenses: orar sin cesar, en todo tiempo, hermanos. Orar sin cesar, en todo tiempo. Y eso quizás usted lo vea difícil, ¿no? En todo tiempo estar orando sin cesar todo el tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Usted dirá, bueno, ya lo entenderemos. No debe haber momentos en nuestras vidas que estemos lejos, perdón, de nuestro Padre en cuanto a la comunión y a la oración. No debería haber momentos en nuestra vida. Generalmente en esos momentos que estamos lejos, algo estamos haciendo que no es agradable, porque no queremos que Él nos vea quizás. No queremos, tenemos vergüenza, pero en todo momento debemos estar cerca de nuestro Padre en la oración. Y ahí tengo que citar a mis hijos otra vez. Cuando yo estoy trabajando en casa ahora, hace un tiempo en casa, y bueno, ellos cuando llegan del colegio, ya sobre las 2 de la tarde, 2:30, ahí está siempre Esteban jugando al costado, ahí en el salón, y cada 5 minutos, eso es contado, cada 5 minutos es, papá, no sé, mira, este juguete que no puedo hacer algo así, y yo, sí, y yo sigo trabajando, y 5 minutos después, papá, ¿sabes que hoy en la escuela? Y Esteban, estoy trabajando. Y luego, de momento, Esteban está arriba de mí ya, casi subido arriba de mí. Papi, que quiero ir al parque. Esteban, por favor, ahí está mamá o abuelo, ve con él. Vale, eso es él. Pero luego al rato viene Lauren, ya tiene 10 años, ya más grande, quizás no tiene tantos. Pues, papá, ¿sabes qué me pasó en la escuela? Lauri, estoy trabajando. Eso es cada 5 minutos. Entonces, si eso pasa con nuestros hijos, ellos necesitan, ¿no?, de nosotros todo el tiempo. Y ahí está, ahí se ve la necesidad de nuestros hijos de nosotros, de sus padres. Todo el tiempo, para cualquier cosa, quieren contar algo, algo que le pasó, algo que no pueden hacer. Entonces esto lo podríamos llevar a nuestras vidas. Y por eso, bien dice nuestro gran Maestro Jesucristo y nuestro gran Señor: el que no sea como un niño, o el que no se vuelva y se haga como uno de estos niños o como un niño, no heredará el reino de los cielos. Aunque aquí habla acerca de la conversión, mucho más de la conversión, porque habla del que no se vuelva y se haga como uno de estos niños, se vuelva de su vida de pecado y de su vida antigua, y si ahora se vuelva y se haga como un niño, podríamos ahora también ver esta verdad. El que no sea como un niño con respecto a su padre y esté todo el tiempo buscando de su padre, de la ayuda de su padre, de la comunión de su padre, del abrigo de su padre, no, dice Jesucristo, no vendrá al cielo. Porque entonces no lo necesita. Pero el niño, el que se siente como un niño, espiritualmente hablando, no haciendo cosas incorrectas, no dando perretas, no, sino necesitado de su padre, necesitado del abrigo de su padre, necesitado de la ayuda de su padre. El que no se siente así en cuanto a Dios, Jesús dijo, no entrará en el reino de los cielos. Si no nos convertimos y nos hacemos como un niño, si no tenemos la comunión de que tiene un niño con su padre, que lo necesita, es muy difícil, hermano, que las cosas nos vayan bien. No nos irán bien. Entonces, podemos estar orando todo el tiempo, eso puede ser, pero podríamos no estar orando todo el tiempo y estaríamos viendo ahí los resultados de esa vida de poca oración. Gozosos y con acciones de gracia es, es como el contexto de la palabra orad sin cesar. Un versículo antes dice,
estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y luego le dice, y hacedlo con acción de gracia, porque esta es la voluntad de vuestro Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la oración, mi hermano, debe estar llena de gozo y de acción de gracia. El gozo no es reírse, el gozo no es hacer chistes, el gozo es tener un gozo, una felicidad y una alegría que dura para siempre, aún en medio de un momento difícil, aún antes de la muerte. Porque Pablo iba a ser martirizado, iba a morir por Cristo y le escribía a la iglesia, gozaos. Y otra vez les digo, gozaos, no dejen de regocijarse. ¿Y tendría Pablo motivo para regocijarse? Seguro. Él conocía a quién había servido y sabía de quién vendría su recompensa y a quién iría. Entonces hay motivos más que suficientes para estar gozosos en medio de nuestras oraciones. Un dato curioso es que Martín Lutero, de él hablamos aquí hace unas semanas por el tema de la reforma, el aniversario de la reforma. Martín Lutero dice que él oraba regularmente, oraba una hora diariamente. Nosotros decimos, wow, una hora. Una hora diariamente oraba Martín Lutero. Y solamente, excepto en los días que estaba muy ocupado, en esos días oraba 2 horas. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Si nosotros más bien la excusa es que no puedo orar porque tengo mucha ocupación. Pues todo lo contrario nos enseñan estos hombres de Dios que se dedicaron a la fe y a vivir para el Señor. No que ellos fueran mejores, simplemente el propósito de Dios en ellos fue ese. Y sé que el propósito de Dios en nosotros, vamos ahora a mirarlo, también es ese. Hermanos, entre más problemas, dificultades tengamos, más deberíamos orar. Entre más ocupaciones, más deberíamos orar. Quizás no estar de rodillas en un lugar, pero como dice Primera Tesalonicenses, orad sin cesar. En todo tiempo tu mente debe estar orando, tu corazón debe estar orando. Lutero decía algo así, en algún momento recuerdo haber leído, cuando trabajo, el justo ora 2 veces, porque ora antes de salir de su casa hacia su trabajo, y mientras está trabajando, está todo el tiempo orando, diciendo, Señor, ayúdame, Señor, quiero hacer esto bien. Y el pastor Rosito quizás no lo puede decir, cuando está allí arreglando un coche, ¿cuántas veces estará orando al Señor? Señor, ayúdame, porque esto va mal o esto está difícil. Pues el justo ora 2 veces. Todo el tiempo está orando porque quiere ser algo bueno, quiere hacer algo bueno para su Dios y también para su cliente. Entonces, nada, no vemos aquí algunas de los motivos de oración. Hay otros, pero estos son unos motivos de oración por los cuales deberíamos, a partir de hoy, no tener ninguna excusa y tener mucho más deseo de orar, mi hermano. Produce obediencia y crea una actitud de obediencia a Cristo. Nos permite vivir para la gloria de Dios y trae bien a nuestras vidas. Y nos acerca al Padre en gratitud y en alabanza a su nombre. Entonces, la segunda parte o la segunda pregunta que hacíamos es, ¿cómo Dios responde esa oración? Para los que oran constantemente y no ven quizás las respuestas, o quizás deciden no orar más por alguna situación. Sproul nos cuenta que alguien le preguntó, ¿la oración hace que Dios cambie de parecer? Y la respuesta desató muchas protestas, dice él, porque él dijo simplemente no. La oración no hace que Dios cambie de parecer. Y usted me va a decir, bueno, también, ¿cómo es eso? Entonces, ¿para qué voy a orar? Si Dios no cambia de parecer. Dios no cambia, hermano, dice la Biblia. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo hace. Cuando Él decreta algo, eso hará. Salmos 89:35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, aún
por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí podremos ir por toda la Biblia. Dios no cambia. Sus planes no cambian. Él prometió algo, él juró algo y no va a cambiar. Pero Sproul dice, si me hubieran preguntado y mi oración cambia las cosas, entonces yo hubiera dicho, sí, la oración cambia las cosas. Es muy diferente. Dios no cambia, hermanos, pero las cosas sí cambian cuando oramos. Por eso es importante la oración, porque las cosas cambiarán, porque así Dios lo quiere. Eh, como la parábola de la viuda, si vemos la parábola de la viuda y el juez injusto, dice que esta viuda oraba, pedía al juez injusto que le hiciera justicia y este juez no temía a Dios ni a ningún hombre. Pero tanto fue la insistencia de esta viuda que dijo, me tiene un poco cansado, yo no temo a Dios ni a hombre y a esa viuda menos, pero voy a hacerle justicia, porque me voy a agotar. Y luego Jesús dice estas palabras, y lo vamos a leer. Lucas 18, lo puede buscar, o si no, yo lo voy a buscar. Lucas 18, 1, 8. Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Aunque no temo a Dios, ni temo a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, hermanos, para los que oran y no ven respuesta, para los que oran y creen que las cosas no están cambiando, sí llegará la respuesta. Sí llegará la respuesta de Dios. Y Dios no cambia, pero sí hace que las cosas cambien. Y le voy a poner algunos ejemplos, 3 ejemplos le voy a poner en la batalla de Gabaón. Esto es bastante, esta batalla o este hecho es bastante impresionante, ¿no? Dice que Josué, ¿qué hizo? Se paró y habló a Dios y dijo al sol, detente, y a la luna, detente. Entonces, hoy nosotros sabemos que Dios cambió esa oración. Es decir, Dios no la respondió exactamente como Él se la pidió, porque el sol no se mueve, ni la luna, pero Dios detuvo la tierra. Y dice que hasta que no hubo la liberación de Dios para ellos. Entonces Dios sí hace que las cosas cambien. Él no cambia, pero Él había prometido darle la victoria y cumplió su promesa. El paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo también. Allí el pueblo pasó en seco, hermanos. Dios no cambia, pero cumplió su promesa. Iba a darle libertad a su pueblo de Egipto. Y la muerte del gigante Goliat. ¿Quién iba a creer que ese hombre tan grande, que era en el que todos los filisteos confiaban, iba a ser muerto por un joven pastor de ovejas? Pero Dios cumple sus promesas. Y allí vemos como Dios no cambia, mi hermano, pero sí hace que las cosas cambien. Las cosas que nosotros no podemos imaginar que pueden cambiar, Dios las hace cambiar. Todo esto por su voluntad y para sus planes. Y como ya vimos anteriormente, para su gloria y al final para tu bien. Entonces, de seguro, un hombre mortal no lo puede hacer, pero Dios sí puede, mi hermano. Yo tengo una teoría que es mía, y es que cuando imagino que Dios puede hacer algo, ya sé que eso no lo va a hacer, porque Él hace las cosas mejores. Es decir, cuando yo imagino que Dios puede hacer algo en mi vida, en la vida de alguien, ya luego digo, bueno, Señor, pero ya sé que eso no va a pasar porque tú haces cosas mejores. Las cosas que tú haces son mejores. Y la Biblia lo dice así. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Puede guardarlo ese versículo, Efesios 3:20, 21.
Dice, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, aquel que puede respondernos, pero mucho más abundantemente de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Nosotros imaginamos una liberación de Dios. Nosotros imaginamos una respuesta de Dios, pero Él responde mucho más abundantemente que eso, hermanos. ¿Y es para qué? Lo dice el segundo versículo que leímos. Para la gloria del propio Dios. En la iglesia, dice, para que a Él sea la gloria en la iglesia, para que la iglesia glorifique a Dios por medio de Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cambia los planes de Dios mi oración? No los cambia. Pero sí Dios transforma nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra disposición, como por medio de la oración hemos estado aprendiendo ya, para que ahora mi corazón, mi deseo, mi vida esté alineada con los deseos de Él. Y entonces Él cambia las cosas porque es su voluntad. Eso es lo que Él había planeado y eso hará. Pero yo estoy ahora en ese plan perfecto de Dios. Dice Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo Dios puede conceder los deseos de mi corazón? Si son deseos malos, si son deseos que no están alineados a su voluntad y a lo que Él desea para mi vida o para su iglesia en general. ¿Cómo puede Él concederlos? Porque mi vida ahora ha estado cerca del Padre, conoce lo que el Padre desea y entonces pedimos lo que el Padre también ha puesto ya en nuestro corazón. Deleítate en el Señor y Él concede los deseos de tu corazón. No sé si a usted le ha causado admiración, a mí me ha causado cuando Jesús dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete y se movería, ¿no? Algo súper difícil de ver. O cuando le dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, si lo piden en mi nombre, yo lo haré. Estas cosas pueden suceder, mis hermanos, si son la voluntad de Dios. Y si tú y yo estamos pidiendo conforme a esa voluntad. Es decir, no van a suceder porque un capricho y yo deseo algo y el Señor tiene que dármelo. Ese es Papá Noel. Pero no estamos hablando de Papá Noel, de una invención de los hombres, de algo que el mundo ha hecho y ha intentado para ganar más dinero y todas estas cosas. Y bueno, es una idolatría más en este mundo, Papá Noel. Estamos hablando del Dios, creador de los cielos y de la tierra, el que puede hacer todas las cosas que se hagan realidad. Entonces, bueno, lo que veíamos está en Mateo 17:20. Si pedimos a una montaña que se mueva, se moverá. Si tuviéramos la fe suficiente. Y Juan 14:13, todo lo que pidamos al Padre. La voluntad del Padre y del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y sus planes muchas veces se ejecutan en respuesta a nuestras oraciones. Y no estamos diciendo que están vinculadas y si no oramos, no. Es que nosotros oramos a Dios y cuando vemos la liberación, estamos viendo la gloria de Dios y el plan de Dios cumpliéndose. Es decir, mi hermano, tú y yo estamos en ese plan de Dios, en esa voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que nuestra mente ahora debe ser la mente de ¿quién? De Cristo. Seguro que si no tenemos la mente de Cristo, nuestras oraciones no estarán siendo contestadas. Porque estamos pidiendo ¿para qué? Para nosotros. Ya han hablado anteriormente, han hablado aquí sobre eso, sobre las oraciones que no son para nosotros, que no son para la gloria de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, mi hermano, y te mostraré cosas grandes y ocultas.
pero primero será para la gloria de Dios en Cristo Jesús, en su iglesia, y luego será para el beneficio de sus hijos, de su iglesia. Que Dios nos ayude, mi hermano, para que nuestras oraciones puedan ser correctas delante del Señor. Pero ahora, no crea que solamente por hacer oraciones correctas, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos orar como conviene. Pero Él va a dar al Padre esa oración que sí realmente es correcta. Entonces nosotros confiemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque Él vino a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Esos pecados que Dios habló al principio, oren a mí, yo les mostraré cosas grandes y ocultas y los libraré de sus pecados. Ese cumplimiento fue en Cristo Jesús. La liberación perfecta, el plan perfecto de toda la palabra de Dios se cumple en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos uno en el cual debemos orar, siempre, en todo momento y sin cesar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Todo esto, el motivo de mi oración y la respuesta de mi oración será por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Y también te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Si no hemos orado como tú nos has pedido en tu palabra, Señor. Si no venimos delante de ti muchas veces en oración porque otras cosas ocupan el lugar.